como todos los viernes, es momento de presentar uno de los segmentos más gustados en el noticiero estelar Habla y Escribe Bien con nuestro compañero Einar Valdés. ¿Cómo está? ¡Feliz noche! Muy buenas noches, Einar. En casa, recuerden, vayan buscando la libretita. ¿Dónde anotar? Que hay muchas cosas que... Así es. Me da miedo ya los Siempre uno exámenes. Ya me da miedo porque viene poniendo exámenes, Einar, y uno queda aquí a nivel nacional. Correcto. En ridículo. En ridículo. No, sí, no, ¿verdad? no, en ridículo. Todo no podemos conocerlo, todo no podemos saberlo y aquí aprendemos. verdad. Buenas noches, Madeleine, buenas noches, Adair, buenas noches a nuestros televidentes. Por supuesto, les recuerdo, Einar Valdés, en las redes sociales, @Einar Valdés, en X y también en Instagram para que me sigan, dejen sus consultas, dejen sus dudas. Hoy yo quise traer algo diferente. Siempre hablamos de reglas ortográficas, reglas gramaticales, pero vamos a hablar hoy de cosas curiosas del idioma español, de algunas palabras del idioma español. Hasta yo aprendí hoy con la investigación que realicé para este segmento. Si yo les pregunto a ustedes, Ya viene la pregunta, ¿qué ya es viene. la enantiosemia? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué es lo que primero que se le viene a la mente? A mí se me vino el nombre de una enfermedad. Enantiosemia, lo relacioné con una enfermedad. No sé, ¿Ustedes lo a qué lo primero que me viene a relacionan? la mente es A mí cuando... también como algo así como un periodo histórico No, yo digo como cuando se abusa del enante. del enante también. Lo pensé. No. No tiene nada que ver. Nada que ver Anda, con Panamá. eso. Ok, cuéntanos de qué Vamos se a trata. definir qué significa la enantiosemia. Y de acuerdo con la investigación que hice, la enantiosemia se trata de un tipo de polisemia, es decir, la pluralidad de significados en una expresión lingüística, en el que una palabra tiene dos sentidos opuestos. Estas palabras con dos significados opuestos también se llaman autoantónimos, es decir, significan una cosa y la contraria. ¿Qué? La misma palabra. El sinónimo son palabras con significados Ajá. similares, ¿verdad? Similares, claro. El antónimo completamente contrario. opuesto. Ajá. El autoantónimo tiene las dos. O sea, ¿Qué? uno y lo opuesto. Por ejemplo, porque es que no, así usted me lo dice así y yo te digo que es imposible, porque no hay ninguna palabra que pueda significar Para que un veas. antónimo de ella misma. Sí, hay muchas palabras, hay Cuénteme. bastantes palabras, pero vamos a explicar un poco qué concepto tiene la RAE sobre la enantiosemia, precisamente sobre este caso, ¿no? Y alguno puede suponer que la Real Academia Española de la Lengua se ha rendido y ya le da igual todo, ¿no? Pero el origen de estas enantiosemias suele ser rastreable. A veces son el resultado de los usos irónicos y en ocasiones de las antífrasis, es decir, una figura retórica por la que se designan personas o cosas con voces que significan lo contrario de lo que se debiera decir. Aparentemente esto es por el uso popular y al final la RAE termina aceptando estos significados para las palabras. No o le sea, queda una de palabra otra. que tenga significados opuestos es extraño, ¿no? Sí, claro, porque lo que me estás diciendo es que por ironía, la gente empezó a utilizarlas por ironía Exactamente. y la RAE terminó aceptándolas con el significado que le daban de ironía. De ironía, exactamente. Tal cual lo defines, así mismo fue. Por favor, explícame más, todavía no se me viene a la mente ninguna palabra. Qué mejor que explicarlo con los ejemplos que tenemos. Y vamos con la primera palabra con dos significados. Alquilar. Significa tanto dar algo en uso a cambio de un precio durante un tiempo determinado, como tomar algo para usarlo a cambio de un pago. Es decir, el sujeto de la frase Pedro alquiló un piso, por ejemplo, puede ser tanto quien cede algo en alquiler como quien lo toma. Yo puedo decir, yo alquilé mi casa. Puede ser Alquilaste que tu yo casa. se lo alquilé a otra persona. Ajá. O que yo tengo una casa y la puse en alquiler. ¿Qué les parece? ¿Ya se comprendió la enantiosemia? Sí, pero no me parece, o sea, no me parece que sean contrarios o que se pueda usar con ironía la parte de alquilar. No sé, no. Pero sí es contrario porque una es yo lo pongo en alquiler y otra es yo soy quien alquila algo. Ah, Sí. interesante. ¿Eres el propietario o no eres el propietario? O soy el propietario, puedo ser el propietario o O puedo quien lo ser está quien lo está alquilando. alquilando. Exactamente. No tanto como contrario, sino como algo que pudiera generar una Sí, confusión. genera mucha confusión esta palabra. Vamos con otra Ajá. en ese sentido también. Y tenemos, por ejemplo, animal.
Puede usarse en sentido figurado para hablar de una persona de comportamiento instintivo, ignorante y grosera, y también para referirse a alguien que destaca extraordinariamente por su saber, inteligencia o esfuerzo. Ajá. Esto yo no sé si es que me estás Claro. halagando o me estás insultando. Que depende del contexto. Eres un animal en el fútbol. Oye, ¿tú sabes también qué pasa, Einar? Claro. Se utiliza mucho monstruo. Ajá. Monstruo, Ah, por lo dice, supuesto. uno lo dice por ahí, eres un Total. monstruo, y entonces luego te Monstruo. quedas pensando. Eres un monstruo en lo que haces. Ah, Y quiero o es que decir eres feo, es que eres muy extraordinario. bueno, exacto. O también está la definición fea, ¿no? De Ajá. este Claro. caso. Eso te digo, eres un monstruo. No, y hay gente que la complementa la frase, eres un monstruo y la cara te ayuda. Esa no la había escuchado, mira. En esta también. Ya se comprendió la En esta lo entiendo un enantiosemia. poquito más. O sea, claro, porque entonces RAE valida las dos opciones. Valida O sea, las dos opciones. Las ve como oficiales, que yo te pueda decir que eres un animal de malo como de bueno. Claro, Como exactamente. extraordinariamente bueno como de extraordinariamente Por malo. ejemplo, Messi es un animal en el fútbol. Ajá. O sea, estoy diciendo que es tremendo, extraordinario. Ajá. Pero también, ay, eres un animal. Exacto, Ya es eres- otra cosa. Eres grosero, eres instintivo, eres Ajá. ignorante. Claro. Aquí Tiene se eso- nota más la diferencia. Ajá, ajá. Ah, y aquí le veo el sentido a la ironía. Ajá, exactamente. Sí, sí, Vámonos sí. con otro ejemplo ahora. Tenemos la siguiente palabra y se trata de batacazo. Ajá. Es el golpe que nos damos al caer y un fracaso o caída brusca en un asunto, negocio o posición, pero en algunos países de América se usa como triunfo o suceso afortunado y sorprendente. Es verdad. Se utiliza mucho como en fútbol también. Sí, exacto, sí? en Pegó fútbol. un batacazo. Ujú, exactamente. Se comprende la enantiosemia aquí en este caso, ¿no? Dos cosas completamente opuestas, pero con una misma palabra. Mira, mira, qué interesante esto. A Ahora ver, sí estoy entendiendo más. Ya estás entendiendo. Es que nosotros Ya. utilizamos muchas palabras con un significado que creemos que es ese, pero realmente lo estamos diciendo con otro sentido, ¿no? Por eso en el caso de animal, a veces tenemos que preguntarnos si lo estás diciendo en el buen sentido o en el mal ¿Cómo me sentido de la siento, cómo palabra. me siento después de Ajá. esto? No sé si ¿Cómo lo sentirme tomo? halagado o reclamarte porque me estás Exactamente. diciendo animal, ¿no? Vámonos con la siguiente palabra. En este caso se trata de la palabra casero, que puede ser el dueño de alguna casa que la alquila a otra persona, pero el diccionario también recoge la acepción contraria: inquilino, persona que ha tomado una casa en alquiler. Ujú. O sea, que puede ser, o sea, aquí en este caso específico de casero, puedo usarlo como bien el dueño o como el inquilino. Exacto, tal cual. Aplica similar a la palabra alquilar, ¿no? Claro. Puede ser el dueño o puede ser quien arrienda la casa, por ejemplo. Mira que en este caso sí lo he escuchado más como el dueño o el que administra una casa, Sí, como que él más es el es el dueño. casero, pero nunca lo había o no lo he escuchado mucho en el caso de inquilino. En el caso de inquilino yo tampoco lo había escuchado, pero la RAE acepta esta definición para la palabra casero, que se refiere también al inquilino. Mira tú. Así es. Vámonos con Interesante. otra palabra de los ejemplos que tenemos para hoy. Y se trata de la palabra conjurar, que puede ser conspirar, uniéndose muchas personas o cosas contra alguien para hacerle daño o perderle. Y al contrario, impedir, evitar o alejar un daño o peligro. No solo eso, también significa invocar la presencia de los espíritus y decir exorcismos, es decir, expulsar al demonio. O sea, tiene como 4 significados esta palabra. Sí, exactamente. Conjurar, conspirar uniéndose muchas personas o cosas contra alguien. y Para hacer daño tam- en este caso, ¿no? Ajá. Y en el Exacto. otro es para alejarlo Impedir del daño. también, Impedir. para impedir el daño. Pero, Imagínate. pero también, pero además, Por si no fuera poco. por si, exacto, como si fuera poco, también puede ser invocar la presencia de los espíritus, pero también Me recuerda a la película del exorcizar. Conjuro. Ajá, exactamente. También el exorcizar. conjuro. O sea, yo puedo conjurar como para lo bueno como para lo malo. Exacto, expulsar demonios o para... O traerlos. Ajá, exactamente. ¿Cómo sabrán los demonios qué es lo que uno quiere? No seas la prueba, a ver. No, yo no quiero saber realmente. ¿Te Vamos imaginas? a dejarlo así. ¿Se imaginan el demonio confundido? Pero explícate, ¿Qué es lo porque que no tú estoy quieres? entendiendo esto. Definitivamente. Lo había Vámonos. escuchado creo que por el lado
de hacer daño, ¿no? Sí, de más lo que todo, negativo. más que todo, ajá. De hacer daño, sí, yo había escuchado más ese sentido. Esta sí es muy común. Dar clase significa tanto impartir una lección, pronunciar una conferencia o charla, como recibir una Recibir la clase. clase, sí. Entonces, Me si uno acuerdo de dice, eso, claro. voy a dar clase, no sé si es que yo soy el estudiante O eres o soy el profesor, docente. Claro. Pero las dos definiciones están aceptadas por la Real Academia Española. Así que Y esa confusión puede darse mucho, sobre todo cuando de repente hay profesores jóvenes sí, que de repente en una conversación voy a dar clase y puede ser que está en la universidad, pero resulta que es profesor. Exactamente. Entonces se presta para las dos cosas. mi profesora de español de la universidad siempre nos hacía la salvedad, mejor utilizar la palabra, si usted es el que va a ser el docente, voy a impartir clases o voy a recibir clases si yo soy el estudiante. Para evitar esta confusión de voy a dar clases, ¿quién va a dar la clase, tú o el docente? Es la Pero pregunta lo que siempre se interesante hace. de esto es que la RAE acepte los Por dos supuesto. significados, ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, vamos con la siguiente definición o la siguiente palabra y se trata de en absoluto. Puede usarse para decir de manera general, Correcto. resuelta y terminante Es correcto. y no de ningún De modo. ningún Ajá. modo, claro. Que, madre, ¿tienes sueño? En absoluto. Es decir, no, no tengo sueño. Sí. O la otra forma. ¿Qué les parece? Sí, también la he O sea, escuchado. de la otra forma mucho. sería que si tiene mucho sueño. Ajá, Sí. exactamente. Es complicada la enantiosemia. ¿Ah? Yo creo que se entiende en el contexto de la conversación. Exactamente. Pero a veces también en ese contexto, por mucho que uno trate de entender, pasa como, por ejemplo, con la palabra animal, que no sé si me estás insultando o me estás halagando. Depende ¿verdad? de la autoestima, yo Exactamente. creo, ahí en ese caso. Depende del momento, ¿no? También. También el ¿Y tono quién te lo con dice? el tono con el que lo digas también de repente El juega un tono papel. influye. Sí. Yo siempre he dicho, no es lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Cómo lo dices? Claro, y no, y entonces ahí está también la parte escrita, que ahí se puede confundir más una conversación porque a través de las redes sociales también, decir es un animal puede prestarse para las dos cosas y no sabes Puede en qué prestarse. entonación la está diciendo la Exacto. persona. Tal ¿no? vez la persona lo dijo con esa entonación de que eres muy bueno en lo que haces, pero otro se ofendió y lo tomó mal, ¿no? Claro. Así es. Vámonos con la siguiente palabra y se trata de la palabra huésped. Usamos habitualmente el término con el sentido de persona alojada en casa ajena o en un establecimiento de hostelería, pero puede referirse al mesonero o amo de posada y a la persona que hospeda en su casa a otra, que por cierto era el sentido original en latín. Ah, sí. Antes huésped Era era el quien que atendía. hospedaba. Ahora se utiliza más para ser el hospedado. ¿Qué les parece? O sea, el Mira. sentido en su momento la palabra era para referirse a la persona que Exacto. brinda el hospedaje. Exactamente. Claro, Quien claro. brinda el hospedaje era el huésped. Ahora es más común, Es común. referirse a quien se A los hospeda huéspedes. en A los huéspedes, algún claro. sitio. Sí, Exactamente. en esto te lo vamos a recibir 35 huéspedes la próxima semana. Exactamente. Es más utilizado para el que llega a Para el que hospedarse. llega que para quien recibe al Así huésped. es. Así es. Vámonos con la siguiente palabra que tenemos y es limosnero o limosnera. Puede ser tanto quien da la limosna como quien las pide. Eres un limosnero. No sé si me estás insultando o me estás señalando alguna de los... Por tu O sea, buen una persona corazón. Limosnera puede ser la que Sí. da la limosna. Una persona limosnera puede ser una persona que da la limosna, tanto como quien la recibe. También siempre para quien la recibe. Ujú. Siempre la había Así escuchado es. así para, Para el quien que la la recibe. recibe, ajá. sí. Yo también, para mí ese era el significado que tenía, pero también la RAE admite que sea utilizada para quien brinda esa limosna. Mira, Mire. eres un limosnero. Ujú. Vamos a ver en qué contexto está eso para saber de qué lado me están poniendo. Claro. Y la última palabra que tenemos para hoy de esta enantiosemia se trata de sancionar, que significa autorizar o aprobar Esto, cualquier claro. acto, Esto, uso o ajá. costumbre y también aplicar una sanción o castigo a Total. alguien o algo. Es decir, te pueden poner una sanción por no respetar una sanción. Esto, sí, perdón. Yo creo que Ajá. se da mucho con el tema de las leyes y las sanciones presidenciales Correcto, del Ejecutivo. claro. Y muchas veces nosotros tenemos que especificar cuando mencionamos el tema de cuando sanciona el presidente una ley, Correcto. porque la gente como que le suena más a que la rechazó y en realidad es que Sí. la aprobó. Pasa lo Entonces, mismo con la palabra fallo. Hay gente que piensa que es
un error, pero realmente el fallo simplemente es una decisión que puede ser a favor o en contra, pero se trata de una decisión, así mismo con sancionar. Puede ser algo que se apruebe o también que se castigue. Claro que sí, Mira. me acuerdo que esto al principio generó, por lo menos a mí, mucha confusión el Sí. tema periodístico, esto Sí. de la sanción del presidente a una Ajá, ley, a una ley. sonaba raro. Sí, presidente sanciona esta ley. Claro. Pensamos, o sea, la castiga, No le gustó. no le Ajá, gustó, la- pero no, es que la la aprobó. rechazó. Exactamente. Ajá. Y así como estas, hay cualquier cantidad de palabras con dobles significados opuestos. Imagínate en un momentito la cantidad de Y esos ejemplos son que hemos ejemplos tenido. básicos, Claro que sí. exacto. Así es. Esto Bien, ha sido todo Einar, por hoy. muchas gracias por acompañarnos en este segmento que nos gusta tanto y por traernos esto tan curioso que nos ha enseñado muchísimo este viernes. Así es, Einar. Muchas gracias. Ahí están sus redes sociales también para todos los comentarios y los aportes de esos temas tan interesantes que teníamos mucho tiempo que no tocábamos, pero Así son muy, es. muy interesantes.